Imagina ser un piloto con más de 30 años de experiencia y un día llegan unos sujetos a tu vida que le darán un cambio de 360 grados. No les adelanto más y vamos con el resumen de la película titulada La extorsión. Todo comienza con Novak, un piloto que va saliendo de su casa cuando recibe 3 disparos. Al principio no sabemos por qué pasa esto, pero con el pasar de los minutos iremos entendiendo. Ahora vayamos con Alejandro, nuestro protagonista, un piloto con más de 30 años de experiencia que lo único que quería era llegar a su casa para celebrar el inicio de año con su esposa. Y lo harían, pero primero decidieron brindar con su amigo Fernando. Al día siguiente, siendo las 7 de la mañana, unos tipos llegaron a la casa de Alejandro. Le dicen que se presentaron algunos problemas en el aeropuerto y que los tiene que acompañar. Alejandro no quería ir, era su día de descanso, pero al ver que estos tipos estaban un poco enojados no puso mucha resistencia. Cuando ellos llegaron a la casa de Alejandro, le dijeron que eran de la Dirección General de Seguridad del aeropuerto, aunque cuando van en la carretera le dicen que todo es mentira, ya que en realidad ellos eran miembros de los servicios de inteligencia de la nación. Luego de unos minutos llegan a una oficina donde estaban esperando a Alejandro. En ese lugar a nuestro protagonista le ponen un detector de mentiras, le dicen que se limite a contestar sí o no a las preguntas que ellos le hagan. Al principio las preguntas parecían bastante normal, pero luego las cosas se fueron complicando. Los servicios de inteligencia sabían que Alejandro había engañado a su esposa Carolina. No solo eso, también habían descubierto que la amante de Alejandro era su doctora, la misma que estaba en problemas no solo por ser la amante de Alejandro, sino por encubrirlo. Ella sabía que el piloto se estaba quedando sordo y no le pasó el parte médico al aeropuerto. Si toda esa verdad salía a la luz, tanto Alejandro como su amante irían a prisión. Los servicios de inteligencia prometen no decir nada, pero él tendrá que hacer algo por ellos, llevar valijas en cada vuelo de Buenos Aires a Madrid. Si Alejandro se negaba a su propuesta, la gente de inteligencia iba a soltar toda la verdad, algo que no solo perjudicaría su carrera, sino también su matrimonio. Alejandro va a reclamarle a su amante, le dice que si fue ella quien soltó información a los de inteligencia. Andrea le dice que no, ¿cómo confesaría algo que también acabaría con su carrera? Luego de pensarlo por varios días, Alejandro le pregunta a esta gente qué tiene que hacer. Saavedra, el líder de esta organización, le dice que es algo muy sencillo. Alejandro solo tenía que recoger una valija que ellos ponían en su casillero y llevarla a Madrid. No se iba a preocupar por su seguridad, ya que esta gente tenía muchas personas trabajando en el aeropuerto. Alejandro, sin muchas opciones, tendrá que aceptar. Agarra la maleta y ahí comienza su vida delictiva. Por cierto, estas maletas para identificarse tenían una vaquita. Menciono esto ya que más adelante será importante. Luego de un tiempo, Alejandro había conseguido meter varias valijas a Madrid. La policía nunca lo paraba, pero ese día sería diferente. Un miembro de la policía aeroportuaria ya estaba sospechando de él. Este mismo decide revisar la maleta de nuestro protagonista, pero no encuentra nada. Para suerte de Alejandro, una persona ya se había llevado la maleta que tenía la mercancía. Eso sí, mientras era interrogado por Aldana, Alejandro se estaba cagando de los nervios. En ese momento tuvo mucha fortuna, ya que los servicios de inteligencia lo sacaron del quilombo. Minutos después, Saavedra va a buscar a Alejandro para tratar de calmarlo. Le dice que mientras él esté con ellos, nada malo le pasará. Es más, Saavedra, para acrecentar la confianza de Alejandro, le muestra a todas las personas que trabajan con ellos en el aeropuerto. Y para ser sinceros, pocas personas no eran. Pasan unos días y Alejandro estaba listo para realizar otro viaje. Va a buscar la maleta a su casillero y se da cuenta que Fernando, su mejor amigo, también tiene un sticker de vaquita en su maleta. ¿Qué significaba esto? Pues fácil, Fernando también estaba trabajando para los servicios de inteligencia. Esto no fue difícil de comprobarlo, ya que el mismo Fernando se lo confesó a Alejandro, solo que entre los motivos por lo que lo hacían había mucha diferencia. Alejandro llevaba esta valija porque lo estaban extorsionando. Fernando lo hacía porque le pagaban $2000 en cada viaje. Alejandro ese mismo día quería matar una curiosidad que lo estaba carcomiendo desde hace rato, saber qué carajos estaban llevando en las maletas. Tal vez era droga y ellos ni siquiera lo sabían. Al abrir la maleta se dan cuenta que no es droga lo que llevan, sino fajos de miles de dólares. En este punto del resumen quiero mencionar al director de la policía aeroportuaria. Este señor, cuando habló con Alejandro, le dijo que averiguara qué le pasó
caso a las personas que hacían eso antes de él, porque sí, el director de la policía aeroportuaria, aunque no había descubierto que Alejandro estaba llevando dinero, ya lo sospechaba. Nuestro protagonista quería hacerle caso al policía, es por eso que le dice a Fernando que averigüen qué le pasó al que hacía eso antes de ellos. Fernando no estaba muy seguro de investigar nada, pero le termina haciendo caso a Alejandro. De esta manera fue como llegaron a Novak, el tipo al que le pegaron 3 disparos al principio. En su momento, este piloto se quiso salir del negocio. El problema es que los miembros del servicio de inteligencia no le iban a permitir esto. Prefirieron matarlo y hacerlo pasar como un robo y evitar que Novak los fuera a delatar. Alejandro, con miedo a que le pase lo mismo, le dice a Fernando que hablará con el jefe de la policía aeroportuaria. Este trata de detenerlo, pero nuestro protagonista ya había tomado una decisión. Instantes más adelante, Alejandro se reúne con el director de la policía y una fiscal que lleva el caso. Ahí lo ponen en contexto y le explican todo lo que está pasando. Resulta y acontece que los servicios de inteligencia, el aeropuerto de Ezeiza y otros ministerios estaban contrabandeando divisas. En resumen, esto era un nido de corrupción increíble. Y como las organizaciones que estaban involucradas eran gigantescas, se creían intocables. Luego de contar todo lo que sabía, Alejandro se marcha del lugar. Para su mala fortuna, cuando ve en carretera, una furgoneta lo detiene y lo terminan secuestrando. ¿Cómo se enteró el servicio de inteligencia que Alejandro los estaba delatando? Lo más seguro es que Fernando lo haya chivateado, ya que este tipo quería seguir trabajando con ellos para obtener sus $2000 por viaje. Mientras Carolina no sabía nada de su esposo, tocan a la puerta. Le dejaron un paquete bastante sospechoso para que ella lo viera. Vayamos ahora con Alejandro. Las personas que lo habían secuestrado eran los de inteligencia. Le advierten que si sigue juntándose con el director de la policía aeroportuaria no le van a pasar cosas buenas. Saavedra también le dice que tenga paciencia, que hace los últimos viajes y lo dejan tranquilo. Alejandro llega a su casa y se encuentra a su esposa llorando. Pensó que era porque él no había aparecido. La razón era bastante diferente. ¿Se acuerdan del paquete que le enviaron a ella? Bueno, ahí estaban las pruebas de la infidelidad de Alejandro. En la mañana nuestro protagonista iba a hacer un viaje, pero se da cuenta que en su casillero no hay valija. Él creyó que ya lo habían dejado tranquilo, pero cuando llega a Madrid le piden la maleta. Él le dice al tipo que trabaja para Saavedra que en su casillero no había ninguna valija. Porquito llama a su jefe y le dice que Alejandro no le entregó nada. Obviamente Alejandro no estaba mintiendo, Saavedra era quien tenía la maleta. ¿Por qué la tenía él y no dejó que Alejandro la llevara? Es una buena pregunta. En fin, ya Saavedra quería salir de Alejandro, así que lo manda a matar. Todo esto pasaría cuando él viajara de Madrid a Buenos Aires. Porquito iba en el avión y solo era cuestión de que Alejandro aterrizara para darle de baja. Alejandro se da cuenta que este tipo lo está siguiendo, de ahí que decide enfrentarlo. Le da con su maletín en la cabeza y esto le ofrece algunos segundos a Alejandro para poder huir. La fortuna de nuestro protagonista no se acaba ahí, ya que metros más adelante consigue a unos policías los cuales lo ayudan. Alejandro, al verse en esa situación, va con el director de la policía aeroportuaria para que lo ayuden. Este tipo estaba feliz de que nuestro protagonista se encontrara ahí, ya que lo que más quería en su vida era acabar con la corrupción que había en el servicio de inteligencia, lo cual estaba empezando a pasar. Alejandro declaró en contra de toda esa gente y rápidamente la policía los fue a detener. Hablando de la policía, ellos no hicieron un muy buen trabajo que digamos. El líder en todo esto, o sea Saavedra, aún se encontraba libre. 7 meses después, las investigaciones aún seguían. Alejandro tenía alrededor de 200 policías protegiéndolo, ya que era el principal testigo de la investigación. No faltaba mucho para que fuera a declarar a un tribunal en contra de Saavedra y todos sus cómplices. Saavedra, aunque lo estaban buscando hasta debajo de las piedras, seguía teniendo mucho poder. De ahí que le mandó unos matones a Fernando para que no fuera a declarar en contra de él. En la mañana, Alejandro va con su ex esposa Carolina. Y sí, cuando ella descubrió que él le fue infiel, decidió dejarlo. A pesar de eso, seguían conservando la amistad. Fue por eso que ella le contó de la golpiza que le habían dado a Fernando. Alejandro va a visitar a su amigo y se da cuenta que está vivo de milagro. Fernando trata de convencer a nuestro protagonista para que no declare en contra de Saavedra, ya que si lo hace, lo más seguro es que lo terminen matando. Alejandro estaba dispuesto a correr el riesgo, pero no iba a permitir que ese delincuente se saliera con la suya. Nuestro protagonista se marcha de casa de Fernando, ya que
que ese mismo día tenía que declarar. Lo que nunca imaginó es que el hijo de puta de su amigo lo iba a traicionar. Fernando llama a Carolina y le dice que se reúnan, ya que si Alejandro declaraba los iba a meter en serios problemas. Carolina no estaba muy segura, pero termina aceptando la propuesta de Fernando para detener a Alejandro. Justamente él le pidió que se reunieran en un lugar donde estaban llevando a cabo una manifestación. Todo era una trampa. De adentro de la multitud aparece Saavedra y le dispara a Carolina. Con eso lograba asustar a Alejandro para que ya no declarara. Lo peor de todo es que el Judas de Fernando se reúne con Alejandro en el hospital, lugar en donde se encontraba Carolina disputándose entre la vida y la muerte. Horas más tarde Alejandro se va con Fernando a su casa. Ahí nuestro protagonista le pide el teléfono para hablar con Saavedra. Logra comunicarse con este y le mienta a su madre. Alejandro estaba casi seguro que el intento de asesinato hacia Carolina vino por parte de Saavedra. A pesar de todo, este tuvo unos huevotes y negó haber hecho algo en contra de Carolina. Finalizando la conversación, Alejandro le ofrece un trato a Saavedra. No declarará en contra de él siempre y cuando este le dé $1.000.000. A pesar de que era mucho dinero, Saavedra termina aceptando. Y bueno, para terminar de resumir esta película, lo que Alejandro hizo fue ponerle una trampa a Saavedra. Cuando este fuera a entregarle el dinero, el director de la policía aeroportuaria lo atrapaba. Ese plan salió casi según lo acordado, con la única diferencia de que el sicario de Saavedra lo traicionó y lo terminó matando. Fernando iba a pagar todas las cosas malas que hizo, ya que quedó en manos de la policía. Carolina, por su parte, después de un año pudo recuperarse de las heridas. Alejandro trató de regresar con ella, pero nunca le dio una respuesta. Hablando de nuestro protagonista, pudo retirarse de la aviación con dignidad. Como fue pieza importante de la investigación, se salvó de la cárcel. Y bueno, gente, así es como termina este resumen. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal. Chao, chao.